El siguiente tema que voy a exponer es la sociología. La sociología es la ciencia que estudia la sociedad, estudia las relaciones sociales y los patrones del comportamiento humano. ¿Qué son los patrones del comportamiento humano? Son una serie de reacciones o formas de pensar que tiene una persona en momentos determinados. Es decir, se trata de una conducta que adquiere por la experiencia. El fundador de la sociología fue Auguste Comte. Fue un filósofo francés. Fue el primero en utilizar el término sociología en 1838. Estableció la sociología como una ciencia separada y también desarrolló la teoría del positivismo. La teoría del positivismo sostiene la idea que para llegar a comprender realmente la sociedad, los únicos datos valiosos provienen de los sentidos y el análisis lógico de los datos. Objetos de estudio de la sociología, la microsociología y la macrosociología. La microsociología se ocupa de la interacción social en una escala reducida. A menudo se sustenta más sobre la observación directa que sobre los datos estadísticos. Hace referencia específicamente a los estudios de comportamiento cotidianos o diarios y que se establece en una relación cara a cara, por ejemplo, entre los estudiantes con el profesor. ¿Dónde se puede aplicar la microsociología? En la educación, para entender cómo los estudiantes interactúan en el aula. En el trabajo, para mejorar la comunicación y cooperación en el equipo. En marketing, para comprender cómo los consumidores interactúan con el producto y servicio. ¿Cómo aplica la microsociología en el deporte, por ejemplo? ¿Cómo se comunican los jugadores y entrenadores? También, ¿cómo se relacionan los miembros de un equipo? ¿Cómo afecta la cultura y la identidad en el rendimiento de los atletas? También, ¿cómo se comportan los espectadores en un estadio? Por ejemplo, un estudio sobre cómo los jugadores de fútbol se hablan durante un partido. Un análisis de cómo los entrenadores motivan a sus jugadores. Por otro lado, la macrosociología se enfoca en el estudio de las estructuras y procesos sociales a nivel macro, o sea, en una escala amplia. Se centra en observación y análisis de las instituciones, sistemas y patrones sociales que configuran la sociedad en su conjunto. Área de aplicación de la macrosociología: política y gobierno, análisis de sistemas políticos, políticas públicas y relaciones internacionales. En la economía, estudio de sistemas económicos, globalización y desarrollo económico. En la educación, análisis de sistemas educativos, políticos, educativos y desigualdades educativas. También en la salud pública, estudio de sistemas de salud, políticas de salud y determinación sociales de la salud. La macrosociología en el deporte estudia cómo el deporte se ve afectado por la sociedad en general, cómo la globalización ha cambiado en el deporte, también el dinero y la economía influyen en el deporte, cómo los medios de comunicación presentan el deporte, cómo el deporte refleja la identidad de un país o una cultura. Por ejemplo, el análisis de cómo la FIFA, Federación Internacional de Fútbol, afecta al fútbol global. También un estudio sobre cómo el deporte puede unir o dividir a una sociedad. Resumen, la microsociología y la macrosociología aplicada en el deporte. Micro estudia interacciones personales en el deporte. Macro estudia cómo el deporte se ve afectado por la sociedad en general. Corrientes teóricas. Tenemos tres corrientes: corrientes clásicas, modernas y contemporáneas. Corrientes clásicas: positivismo, que se enfoca en la observación y la ley. Evolucionismo, de Spencer, analiza el desarrollo social, cómo evoluciona. Marxismo, de Marx, estudia la lucha de clases y el conflicto. Por otro lado, corrientes modernas: estructuralismo, de Levy, analiza la sociedad como una estructura. Teoría crítica, de Horkheimer, cuestiona la estructura de poder. Funcionalismo estructural, de Parsons, combina estructuralismo y funcionalismo. La tercera, que vendría a ser corrientes contemporáneas. Postmodernismo, de Leonard, cuestiona la idea de la verdad objetiva. Teoría Kerr, de Butler, examina la identidad expresiva del género. Teoría feminista, de Bell Hooks, estudia la desigualdad de género. En conclusión, la sociología es como un puente entre la teoría y la práctica, conectando la comprensión de la sociedad, cultura y deporte con la acción y el cambio social.